Lo que primero que tenemos que hacer para responder a esta pregunta es reconocer qué información tenemos. Como ustedes pueden ver en la tabla que nos presentan originalmente, tenemos los conteos observados y esto nos dice cómo se distribuyen estas 10.682 personas a través de dos características. Su nivel educativo, si no tienen educación, si tienen secundario, si son profesionales, y el país en el que están, Inglaterra, Escocia o Gales. En este caso no se incluye Irlanda del Norte. Entonces lo que nos dice esta primera tabla es, de estas 10.682 personas, cuántas personas son de Inglaterra y tienen un título profesional. Por ejemplo, esta sería la celda uno, las 776 personas. Otra forma de ver esta información sería viendo las proporciones. Si ustedes ven, estas son proporciones construidas a partir de una distribución parcial, ¿no? Para Inglaterra vemos cuál es la distribución a través de estas tres categorías de educación, lo mismo para Escocia, lo mismo para Gales. Alguien que no supiera nada sobre inferencia estadística nos diría, bueno, la respuesta a la pregunta está clara acá. Si uno puede ver, por ejemplo, que la proporción de personas con secundaria es mayor en Inglaterra. El caso es, y lo que ustedes deberían entender de una, es que estas 10.682 personas no son el censo del Reino Unido, son apenas una muestra aleatoria. Y por eso tenemos que apoyarnos en una herramienta de inferencia estadística, que es lo que vamos a hacer. El primer paso, siempre cuando vamos a hacer una prueba de hipótesis, es precisamente plantear la prueba. Entonces lo que debemos es plantear la prueba. Siempre en este tipo de pruebas de asociación entre variables categóricas a partir de un H cuadrado, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa tienen la misma estructura. Eh, en, el, en la hipótesis nula lo que se plantea es que no hay asociación entre las dos variables categóricas. Otra forma de decir esto es, en este caso particular, que no importa el país, la proporción en cada uno de los niveles educativos es idéntica. Esto quiere decir, la proporción de personas con ninguna educación en Inglaterra es igual a la proporción de personas con ninguna educación en Escocia y es igual a la proporción de personas con ninguna educación en Gales. ¿Sí? Y lo mismo para las otras proporciones. La proporción de personas con secundaria en Inglaterra es igual a la proporción de personas con secundaria en Escocia y las proporciones de personas con secundaria en Gales. Y finalmente, pues para la última categoría a nivel educativo, la proporción de personas profesionales en Inglaterra es igual a la proporción de personas con profesionales en Escocia y es igual a la proporción de personas profesionales en Gales. La hipótesis alternativa es que por lo menos una de estas proporciones es diferente del resto. Proporciones. Esto quiere decir, si esto sucede, lo que quiere decir es que sí hay una asociación entre la nacionalidad y el nivel educativo. Por ejemplo, si la proporción de personas con secundaria en Inglaterra es diferente a la proporción en Escocia y en Gales, pues entonces acá sí podemos decir que hay algún tipo de asociación. ¿Listo? Ese es el primer paso. El segundo paso es calcular los conteos esperados. Acuérdense, la prueba H cuadrado se basa en las distancias, se construye el estadístico de pruebas se construye a partir de las distancias entre los conteos observados, y que son los que están en la tabla original, y los conteos esperados. Entonces el segundo paso es calcular los conteos esperados. Los conteos esperados se llaman esperados porque son los que esperaríamos ver si la hipótesis nula fuera verdad. Hay varios métodos para construir estos conteos esperados, pero hay uno que es muy fácil. Podemos hacer el ejercicio para la celda uno.
que es la que yo marqué anteriormente, que es el número de personas profesionales en Inglaterra, y el conteo esperado para la celda 1 se construye como el total de esa fila por el total de esa columna sobre el total de la tabla. Esta es una forma fácil de construir el conteo esperado. Si ustedes revisan la información que teníamos, hagámoslo. Nosotros teníamos el total de la fila era 1484, el total de la columna era 5749 y el total de la tabla son los 10.682. Entonces, este conteo esperado sería 1484 por los 5700 del total de la columna dividido los 10.682. Entonces, bajo la hipótesis nula, esta formulita lo que nos dice es, deberíamos estar observando 798.7 casos que caerían en esa celda, que serían profesionales en Inglaterra. Esto es bajo la hipótesis nula. ¿Listo? Entonces, esto se debe hacer para cada una de las celdas. Una recomendación cuando uno está resolviendo estos problemas es organizar la información de la siguiente manera, y es transformar la tabla original que tenemos para tenerla de esta manera, volver toda la tabla en una sola columna. Entonces acá tenemos la información para Inglaterra, para Escocia y para Gales. Acá tenemos los conteos observados. Los esperados son los que nosotros construimos, que son los que observaríamos bajo la hipótesis nula. Acá está el primero que ya calculamos, los otros yo ya los tenía calculados acá. Lo que vamos ahora es a construir nuestro estadístico chi cuadrado. La fórmula para la chi cuadrado es que nosotros vamos a hacer la sumatoria para todas las celdas de la diferencia entre el conteo observado y el esperado. Esta diferencia la elevamos al cuadrado y la dividimos por el conteo esperado. ¿Sí? Entonces lo que estamos haciendo acá es primero calculamos esa diferencia entre el observado y el esperado para cada una de estas celdas, para la celda 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9. Después elevamos al cuadrado y obtenemos una medida ya no con negativos y positivos, porque a veces esa distancia es negativa. Después lo dividimos por el valor, por el conteo esperado, y lo que hacemos es sumar todos estos valores, que a eso es lo que se refiere esta sumatoria. En este caso, como tenemos una tabla de 9 por 9, de 3 por 3, perdón, la tabla es de 3 por 3, 3 columnas, 3 filas, pues vamos a tener celdas desde la 1 hasta la 9. ¿Listo? Este es para cada una de estas celdas. Este es el valor entonces de la chi cuadrada. Este es nuestro estadístico de prueba. Ya con el estadístico de prueba lo que nos queda es encontrar el valor P. El valor P precisamente lo que nos da es qué tan fuerte es la evidencia en contra de la hipótesis nula. Como ustedes saben, la chi cuadrado, la distribución chi cuadrado depende de los grados de libertad. La forma de estas curvas, cuando es una chi cuadrado de un solo grado de libertad, se ve algo así, pero cuando ya tenemos más grados de libertad, esto empieza a verse más como así. ¿Listo? Lo importante acá es que vamos a encontrar, tenemos un estadístico de prueba, y lo que queremos probar es qué tan extremo es ese valor. Nosotros tenemos ese 57.2 acá, perdón, 57.93 fue el estadístico, y nosotros queremos saber en la chi cuadrado qué tan probable es estar en ese valor o en uno más extremo. Este es nuestro valor P. ¿Listo?
Entonces, en este caso, nosotros, ¿cuántos grados de libertad tenemos? Los grados de libertad para la H cuadrado se calculan como la multiplicación del número de filas, R, menos 1, por el número de columnas, que lo llamamos C, menos 1. Eso en este caso son 3 por 3, ¿no? 3 menos 1. La tabla es de 3 por 3. Esto es 2 por 2. O sea, tenemos 4 grados de libertad. Esto es una H cuadrado con 4 grados de libertad. Si nosotros vamos a la tabla, vemos que vamos a encontrar, no vamos a encontrar el valor de 57.93. El valor más grande del estadístico de prueba ahí es apenas para un H cuadrado con 4 grados de libertad, es 20. Y sabemos que ese valor, según la tabla, es 0.0005, o sea, es muy cercano a 0. Por lo cual sabemos entonces que la probabilidad de un H cuadrado con 4 grados de libertad que esté por encima de 57.93 es mucho menor, es mucho menor que este 0.0005. ¿Listo? Lo cual quiere decir es que seguro está pues sabemos que está por debajo de nuestro alfa, nuestro nivel de significancia, que lo podemos definir como el 5%. Entonces, lo único que nos queda es concluir, y concluimos que, dada la evidencia, no podemos rechazar la hipótesis nula de que no existe asociación entre el nivel educativo y la nacionalidad. En otras palabras, podemos concluir que la proporción de personas en cada nivel educativo no es igual en todos los países.